Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, estamos ya casi finalizando este módulo 6. El día de mañana ya debemos de cerrar con toda la parte teórica y estamos haciendo también parte del taller. Que ya ustedes se han programado, se han inscrito para poder realizar sus prácticas. Y el último módulo, esperado seguramente sin duda por todos ustedes, para ya el cierre final de nuestro programa para el día 7 y 8 de enero. Bien, entonces empezamos esta tarde. El día de hoy tenemos 2 ponencias y el día de mañana tendremos otras 2. Hoy estamos con el tema rotura embolismo gaseoso. Bien, entonces este módulo que estamos trabajando en total, si ustedes se pueden haber dado cuenta, es un módulo en el que estamos abordando complicaciones. Solamente las complicaciones más frecuentes, no solamente durante el proceso mismo de la inserción, sino también algunas que son posteriores a la introducción y que nosotros tuviéramos que conocer para poderles dar una adecuada solución, un adecuado manejo, una adecuada atención para evitar, ¿no?, que estas complicaciones se agranden, se agraven y por el contrario revertirlas apropiadamente. De hecho, algunas de ustedes que han venido a hacer la práctica con el Magíster Gina Casquero y con mi persona, hemos podido encontrar algunas dificultades durante la inserción misma. Y ustedes han podido darse cuenta de algunas circunstancias que podríamos manejar durante el proceso en sí mismo para poder solucionar estas. Y estas complicaciones en realidad son bastante más frecuentes de lo que uno puede imaginar, porque mucho de ello se debe precisamente al manejo que uno tiene para poder hacer una adecuada fijación o para poder reconocer algunos puntos especiales antes inclusive de la inserción en sí misma. Podríamos encontrar, por ejemplo, ya el catéter picado y no nos dimos cuenta porque no hicimos una purga adecuada o porque no tuvimos la precaución de poder ser tan minuciosas durante la purga del catéter y detectar anticipadamente que este ya venía con una falla de fábrica. Eso nos permitiría ahorrarnos un procedimiento que realmente va a convertirse en todo un complejo y que posteriormente teníamos que retirarlo y luego nuevamente preparar al paciente para volver a hacer el trabajo de inserción, cuando podríamos haberlo previsto con anticipación, porque antes de la colocación yo pude haberme dado cuenta que este catéter vino picado, por ejemplo, ¿no? O durante el proceso mismo de la fijación, hacer una fijación tan buena, tan perfecta como muchas de ustedes han podido ya hacer la práctica y hacer una fijación muy bien elaborada, hacer bucles muy bien realizados, 1, 2 giros, 3 giros, 4 giros, dependiendo de la cantidad de centímetros introducidos para poder hacer una adecuada fijación. Y los tips que ustedes mismas han podido brindar, ¿no?, por supuesto en compañía de sus mismas docentes durante el proceso mismo de la práctica, de ver algunas circunstancias que nos permitan facilitar este procedimiento de fijación para tratar de evitar estas complicaciones producto de los acodamientos por una mala fijación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de la rotura del catéter realmente también es una complicación de repente no tan frecuente, pero sí que podría presentarse. De hecho, yo les había compartido la clase pasada que tuve un evento de un caso de un paciente que había venido transferido y que el catéter estaba roto. Y esto producto de la excesiva presión que había ejercido la bomba con la que había venido el paciente, y al estar ya acodado en la parte o en la punta o tener es posible que haya tenido una vaina de fibrina a través del trayecto de la luz. Eso hace que aumente la cantidad de presión y finalmente exista esta enorme posibilidad de rotura del catéter.
Entonces, ¿cómo podemos evitar estas situaciones? Sobre todo hablando de la rotura en sí misma, que como ya les menciono una vez más, no es que esta sea una posibilidad recurrente, pero sí hubiera esta circunstancia, saber de alguna forma cómo podríamos nosotros prevenir o revertir esta situación. Bueno, no tanto revertirla, porque un catéter roto definitivamente ya es imposible recuperarlo, ¿no? Y más bien por el contrario, lamentamos una situación de esta naturaleza, pero sí de repente sí en lo que es la prevención y en el tratar de evitarlo. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer es tener la posibilidad de contar con un recurso como el que contamos la mayoría de las instituciones, y es el uso de una bomba, ya sea perfusora o una bomba infusora. No puedo administrar de ninguna manera a través de un catéter de tan escaso calibre, no puedo hacer administraciones a gravedad, como si se hace, por ejemplo, con una vía periférica, ¿no? que es de buen calibre. No, eso yo no lo podría hacer, tal y como se trabaja de repente con un paciente adulto o con un paciente pediátrico más grande. En un neonato los volúmenes van siempre medidos, no solamente en el flujo, sino en el tiempo. Las cantidades totales son sumamente importantes y estas deben de ser manejadas a través de este tan importante recurso que contamos nosotros y con el que podemos realmente aligerar esta enorme carga de saber que vamos a tener que administrar un volumen pequeño en una determinada cantidad de horas, y los flujos obviamente son también muy pequeños. Hablamos de flujos mínimos, por ejemplo, para poder mantener la permeabilidad de un catéter epicutáneo de un French o de 2 French de 0.2 mililitros por hora, y esta es una cantidad realmente minúscula. De 0.2, que es de una jeringa de tuberculina, 2 décimas, ¿no? A razón de esas 2 décimas, pasarlas durante una hora para mantener la permeabilidad de este catéter. Entonces es un volumen realmente minúsculo que nos va a permitir tener la posibilidad de esta permeabilidad del catéter, y esto solamente lo vamos a conseguir a través del uso de una bomba perfusora o una bomba infusora, programando, como les digo, los volúmenes, tiempos y los flujos, ¿no? Pero además, sobre todo, que estos sean, pues, si yo voy a administrarlo, por ejemplo, un bolo, no se hacen ya ahora, sobre todo en tratamientos neonatales, los bolos no se administran STAT, sino que los administramos a través de estas bombas. Entonces, si tenemos este recurso, tenemos nosotros que utilizarlo. Vamos a tratar de utilizar, además también, de ser necesario la administración, no en neonatales, pero de repente sí es posible hacerlo en pacientes más grandes, en pacientes pediátricos, en pacientes adultos. La administración en bolo, esta tiene que ser también lenta. Por supuesto que no es lo mismo un catéter de 2 French o de 1 French o de 1.9 French en contraste con uno de 3 French, en contraste con uno de 4, de 5 French, porque evidentemente la cantidad de presión entre uno y otro dista muchísimo. Yo puedo utilizar mayores presiones en este tipo de catéteres más grandes, de mayor calibre, a diferencia de los catéteres menores, porque ya sabemos que un catéter menor de 3 French me va a permitir presiones ya programadas, inclusive lo estandarizado en las alarmas de presión de las bombas, me viene ya programado un margen de 900 milímetros de mercurio, o que equivale a 1,2 bar. Entonces, considerando yo esto, te voy a tener el mayor cuidado de poder hacer las administraciones, sobre todo hablando, por ejemplo, de la administración de medicamentos. Si yo hago una administración de medicamentos, tomaré todas las medidas necesarias para poder hacer una administración segura de este medicamento. No podré administrar medicamentos, sobre todo en pacientes neonatos, en pacientes prematuros, en pacientes de bajo peso, en pacientes de escasa edad gestacional, tan pequeñitos. Imagínense si yo le administro con una determinada presión.
Hago cambios internos en las presiones internas intravasculares del paciente con el enorme riesgo de producir hemorragias intraventriculares. Y como todo es un conglomerado de actividades a favor o en detrimento de la mejoría o no de mi paciente, voy a tener que tomar todas estas precauciones necesarias para poder hacer sobre todo una administración segura. Entonces, lo mejor sería utilizar, por supuesto, si es que yo voy a hacer un lavado, por ejemplo, del catéter, y ya hemos hablado ampliamente acerca de los lavados, ¿no? Del push, stop, push, pero sobre todo lo importante de hacer estos lavados es utilizar el tamaño de jeringa adecuado. El mejor tamaño, creo que ha quedado bastante claro, es utilizar jeringas de 10 centímetros. Y si yo cuento además con la posibilidad de que esta jeringa de 10 centímetros tenga un Luer lock, no un Luer split, sino un Luer lock, sería mucho mejor, porque de esa manera evitamos además también que se pueda retirar, ¿no? Puede haber rebote y pueda salir disparada la jeringa y por ende toda la cantidad de medicamento que hemos preparado. Al contar yo con un Luer lock, que no es porque este tiene un pivot de Luer split, vamos a tratar de generar una adecuada fijación, ¿no? Se mantiene perfectamente bien sellado y así evitamos este tipo de situaciones. Pero hablando acerca del uso de las jeringas de 10 centímetros, nos queda bastante claro que a mayor cantidad de tamaño o de calibre de la jeringa, menor es la presión que yo le voy a dar, sobre todo para el impacto interno en la luz del catéter epicutáneo y por ende también en el trayecto intravascular que tenemos nosotros que considerar y trabajar y cuidar muchísimo. Entonces, miren ustedes, ¿no? Ya habíamos nosotros presentado esta PPT, donde hablamos acerca del tamaño de las jeringas y cuán peligrosas estas pueden ser a menor tamaño, mayor posibilidad de presión que se ejerce de manera interna en la luz interna de las jeringas, de los catéteres, por lo tanto no es lo más conveniente utilizar jeringas de menor tamaño, aun cuando de repente pienso de que para mi mano una jeringa de 1 centímetro es lo mejor. Puedo pasarlo rápidamente, pero no estoy considerando el daño interno que le estoy ocasionando al catéter en sí mismo, porque esa facilidad con la que pasa mi mano, ¿no? Y la fuerza con la que yo estoy trabajando esa jeringa de 1 centímetro, no estoy considerando esa peligrosidad de ya dañar la parte interna, la luz interna, ¿no? Las paredes de mi catéter, porque se está generando una mayor cantidad de presión a diferencia de lo que ocurre con una jeringa de mayor calibre. Entonces, utilizar, por ejemplo, jeringas de 10 centímetros es lo ideal, sea para el tamaño que sea del paciente que usted tenga, y si contamos con un catéter de 1 French o con un catéter de 2 French, lo ideal es siempre trabajar con una jeringa de 10 centímetros. ¿Qué factores nos aumentan la posibilidad de una rotura de este catéter epicutáneo? Entonces, si yo conozco toda esta gama de posibilidades, voy a tener mayor precaución con cada una de ellas. Es decir, el trabajo de la colocación o de la inserción del catéter epicutáneo no solamente está en el preparar el material, colocarlo. Ya me he dado cuenta en mi práctica que es realmente relativamente sencillo. Soy una diestra colocadora de catéteres periféricos, por lo tanto no debo de tener ningún tipo de problema, y de hecho yo siempre les digo que quien coloca catéteres periféricos tiene ganado un alto porcentaje en la colocación o la inserción del catéter epicutáneo. Pero el trabajo no termina solo allí, porque hay una serie de factores que tenemos que considerar para evitar esta complicación que también es tan importante. Entonces, si yo estoy introduciendo el catéter o la aguja durante el proceso de la inserción, procuraré
colocar el catéter en la luz interna. Una vez que ya haya retirado la guía, yo podré realizar la colocación del catéter de manera lenta, pausada, firme, con convicción. No podré colocar el catéter mientras la aguja esté colocada, la aguja metálica. No la puedo colocar a través de. Solamente yo hago la colocación a través de la aguja, del introductor pelable, más no con la aguja metálica. Y en ocasiones hemos tenido esta dificultad, que nos olvidamos de lo que va a continuar el proceso en sí mismo. Nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Hay algunas de ustedes que se han hasta emocionado con la práctica, y eso es lo que ustedes han referido. Ha habido mucha emoción, y de repente esa emoción que me desborda, porque es la primera vez que yo voy a colocar un catéter epicutáneo, me desborda en tal magnitud que olvido cuál es la secuencia de retiro de la guía metálica para poder hacer luego la introducción del catéter. Porque ¿qué ocurre cuando yo obvio este paso tan importante? ¿Qué pasa? De que en el momento en que me doy cuenta de que ya puse el catéter, estando la guía metálica colocada, en el momento del retiro puedo dañarla, porque la voy a raspar, voy a por el filo de la aguja en sí misma, voy a retirarlo, y esta puede ocasionar también una rotura, ¿no? Yo voy a empezar a hacer de repente aquí ya un mal manejo de este catéter. Lo otro es que utilizo jeringas de menor calibre, porque considero de que la jeringa de 1 centímetro es lo mejor. Pesa menos, ¿no? Porque obviamente entre una jeringa de 1 centímetro y una jeringa de 10, la jeringa de 1 centímetro pesa menos. Y si yo estoy como parte no operadora, sino circulante de apoyo de quien está realizando el procedimiento, mi labor es proporcionarle, acercarle el catéter, ver que la que está colocando el catéter en sí mismo tenga toda la posibilidad, toda la facilidad de que su procedimiento sea completamente limpio. Y si hubiera algún problema, bueno, esta segunda persona, la parte circulante, va a ayudar a que este proceso se pueda revertir, se pueda hacer mucho más sencillo. Es decir, su presencia allí no es casual, su presencia tiene un significado, tiene una labor importante que realizar durante el procedimiento de la inserción. Así es que ella tendrá que acercarle el catéter, no se queda observando, verificando, expectante. No, mi expectación tiene que ser también de manera colaboradora. Tengo que hacer un trabajo efectivo, activo durante todo el proceso. Entonces, mientras mi compañera está colocando el catéter, yo le iré acercando el catéter en sí mismo, que ya está purgado y conectado con sus jeringas. Pero de repente la colega le dirá: bueno, este catéter se me retira, se me resbala porque la jeringa está demasiado pesada, porque es una jeringa de 10 centímetros. Entonces, para evitar que le pese demasiado la jeringa, la compañera tendrá que irle acercando. Tratar de que tenga catéter suficiente para que ella pueda seguir introduciendo sin que pueda esto jalarle, sin que sus jeringas sean más bien una parte en la que está interfiriendo con el proceso en sí mismo. Entonces, la labor de quien hace las veces de compañía o quien está ayudando, la ayudante, tiene que ser realmente una labor efectiva. No solamente mirar, quedarme y no hacer absolutamente nada, porque ya le llegará también su oportunidad para que pueda realizar también la inserción. Y entonces no es nada cómodo no ayudar y pretender que la otra sí sea pues no segura, rápida y que me ayude a mí cuando yo tampoco no lo hice. El trabajo tiene que ser muy comprometido, ambas partes tienen que comunicarse y no necesito ni siquiera hablar. En el proceso en sí misma es tanta la concentración que ya anticipan, cada una sabe cuál es el paso siguiente y puede ya anticiparse a lo que viene después. Entonces, es una parte operativa muy importante y de tratar de solucionar.
Otro factor es que el pinzamiento provocado por la compresión del catéter entre la clavícula y la primera costilla. Cuando ya hemos colocado el catéter y el no tener al paciente bien posicionado o que este paciente esté generando una mala posición y esté en este plan, que normalmente pueden hacerlo estos pacientes más grandes, o que los pacientes adultos estén en esta posición, no hay una adecuada posición, ¿no?, entre el cuello, entre la clavícula, y no despejamos la zona para que pueda el catéter epicutáneo circular adecuadamente y evitar sobre todo este pinchamiento. O que haya manipulación excesiva. Si yo manipulo excesivamente, si yo abro, cierro, abro las llaves, no estoy utilizando de repente de manera adecuada estos luer o estos fijadores, ¿no?, de desplazamiento neutro, no utilizo los bifurcados para tratar de minimizar la cantidad de manipulación con el catéter, o cada vez que yo estoy administrando medicamento, abro, cierro llaves, o no tengo la precaución de utilizar, como les digo, este tipo de fijaciones, entonces voy a tener que estar abriendo y sellando las llavecitas. Y el hecho de estar abriendo y cerrando, utilizando las llaves, quiero decir, entonces voy a tener posiblemente mayor desgaste en esta zona y con la posibilidad también de que se pueda romper el catéter. Los clampajes repetitivos que tienen relación con la manipulación excesiva, extracción forzada del catéter. Si yo tengo que ya retirar porque ya cumplió el tiempo necesario o porque el paciente se infectó y estamos asociando la sepsis a la presencia del catéter epicutáneo y me indican retiro inmediato del catéter, entonces lo procedo a realizar el retiro. Pero de pronto me encuentro con ciertas resistencias. Hay una dificultad en el momento de hacer el retiro y esto posiblemente se deba a que contamos con trombos, que encontramos con vainas de fibrina, encontramos con una serie de espasmos venosos también que nos dificultan el retiro del catéter. Para ello nosotros tendremos que realizar una serie de estrategias que eso el día de mañana más tarde la licenciada Araceli Celada hablará ampliamente acerca de las dificultades en el retiro. Luego también la estancia prolongada del paciente, una estancia prolongada y estresante de nuestros pacientes en nuestra unidad. Simplemente lo que va a ocurrir es que a mayor cantidad de tiempo hospitalario, mayor posibilidad de manipulación y por ende el riesgo también de rotura. La elección de la silicona como material del catéter, a diferencia del poliuretano, que podríamos considerar que este es un tipo de catéter un poco más duro, ¿no?, por hablarlo en el manejo y en la dureza, a diferencia del de silicona, porque un catéter de silicona, si yo lo jalo y tengo resistencia, sin duda ese catéter de silicona se les va a romper. Pero si es un catéter de poliuretano, todavía tiene cierta resistencia y me posibilita realizar masajes, realizar toda una serie de tips, ¿no?, de pasos para poder hacer un retiro adecuado, ¿no? Entonces consideremos el tipo de material que normalmente cuando usted va a aperturar su catéter, su equipo, para poderlo poner en la bandeja de materiales, ya usted más o menos se da cuenta de cuál es el tipo, las características del catéter, porque claramente le menciona en la caja si es de silicona, si es de polivinilo, si es de poliuretano. Además tenemos el tamaño del catéter. Un catéter no es lo mismo un catéter de 3 French que un catéter de 1 French, porque obviamente un catéter de 3 French va a ser un catéter más resistente, ¿no?, que un catéter de 1 French, que es un cabellito muy delgado.
Y el solamente hecho de tener en las manos un catéter de un French ya me preocupa, ¿no? Porque voy a tratar de ser muy delicada en el procedimiento mismo y en el manejo, en el mantenimiento del catéter. Le voy a brindar más trabajo de control, de prevención, de su funcionamiento en sí mismo del catéter, con uno de menor calibre que uno de mayor calibre. Por supuesto que el hecho de tener un catéter epicutáneo, sea del calibre que sea, ya implica que yo voy a estar muy consciente, muy dedicada, porque un catéter epicutáneo, miren, todo lo que hemos aprendido en 6 meses y el próximo mes aún más con el examen final, todo lo que implica conocerlo para no utilizarlo adecuadamente. Entonces, yo tengo que tener todas estas condiciones muy claras para poder realizar un procedimiento bien hecho, ¿no? Y por supuesto el hecho de que yo no tenga un personal competente, calificado, entrenado para la colocación de este catéter epicutáneo también es muy importante. No es lo mismo ustedes que están haciendo su capacitación, muchas de ustedes ya están entrenándose incluso entre sus mismos ambientes hospitalarios, hacen su entrenamiento aquí con nosotros, con sus talleres, entonces están cada uno poniendo lo mejor de sí para que este procedimiento lo tengamos completamente saneado, al 100%, a diferencia de alguien que recién está empezando a colocar un catéter periférico, que tiene dudas, ¿no? Que todavía no sabe las complicaciones, no sabe cómo es el manejo, no conoce, ¿no? Los riesgos, las complicaciones, los pros y los contras de un catéter. Obviamente no le va a dar posiblemente la importancia adecuada. Hace algunos meses atrás nos participaron, nos invitaron, nos enviaron una interconsulta a enfermería para evaluar a un paciente lactante de 3 meses con diagnóstico oncológico para la colocación de un catéter epicutáneo. Ya habían ellas intentado colocar y habían colocado ciertamente un catéter, pero que lo habían tenido que retirar porque no les había dado un buen resultado y el paciente necesitaba, ¿no?, sus medicamentos oncológicos que ustedes conocen, que son altamente corrosivos, sumamente irritantes, muy concentrados. Necesitaban entonces la colocación inmediata de un catéter epicutáneo. Entonces, qué mejor que el personal de enfermería de la UCI neonatal, que lo conoce, lo maneja, y fuimos prestas a colocar el catéter epicutáneo y lo colocamos. Después de hacer la evaluación, la valoración, lo colocamos rápidamente. Bueno, digo rápidamente, no por el tiempo que nos tomamos, sino por la inmediatez de la respuesta en la interconsulta y en tratar de, sobre todo, darle tranquilidad a la familia. En ese sentido, le colocamos el catéter, lo dejamos, esperamos la placa radiográfica y cuando tuvimos ya la certeza de que el catéter estaba en vena cava superior, entonces procedimos ya a hacer nuestras anotaciones en la historia y a colocar, ya a dejar pasando ya la solución continua. Inmediatamente llamamos al personal que iba a estar trabajando con este paciente, quién está a cargo, y entonces la colega nos dice, ¿lo colocaron? Sí, lo colocamos, por favor, nos gustaría darle algunos puntos importantes para el manejo, para que no se mantenga, y probablemente si tuvieran alguna dificultad puedan acudir a nosotros para nosotros venir y hacer, ¿no?, el mantenimiento o darles alguna capacitación para el manejo. No se preocupen, nosotros sabemos cómo manejarlo. Ah, perfecto, qué bueno. Entonces, lo dejan solamente salinizado porque solo lo requerimos para tratamiento. Es un catéter de 2 French. Hemos casi colocado los 30 centímetros de catéter. Lo estamos dejando en vena cava superior. Y usted me dice que lo deje salinizado.
No, es que el catéter no funciona de esa manera. Pero yo no lo requiero, yo no necesito, me dice colega, pasarle una solución en este momento. Yo no sé por qué ustedes han cogido una bomba y le están pasando y todavía utilizan dos bombas para pasarle, porque era un catéter de doble lumen. 2 bombas con la escasez de equipos que tenemos, y ustedes están prácticamente utilizando los 2 equipos que tranquilamente lo podemos utilizar para otros pacientes. Ese equipo de epicutáneo, por favor, ustedes me lo dejan salinizado, pero no, es que eso no es así. Y intentar enseñarles en ese momento realmente implica y demanda más esfuerzo. Tuvimos que pedir inmediatamente una reunión con la jefa de enfermeras, con el jefe de los médicos, para tratar de hacerles entender de que realmente el conocimiento del uso del epicutáneo en un ambiente que realmente es tan importante, por no solamente el tipo de pacientes, el tipo de tratamientos, sino además por el recurso tan importante que es tener un catéter epicutáneo de esa naturaleza, en un paciente crítico. Entonces realmente no se entiende cómo no se puede poner de parte de, ¿no? Y tratar de entender y tratar de asimilar los conocimientos que uno les quiera brindar. Simplemente ponen una barrera y no permiten, ¿no? Y eso realmente es muy dañino, porque el catéter después lo retiran porque piensan que como le hacen un uso como si fuera de catéter periférico o como de un catéter íntima, cuando es un catéter que puede durar mucho tiempo bien utilizado, dándole el mantenimiento, dándole la atención necesaria. Es un catéter que puede durar mucho tiempo, y con mucha pena después, porque de verdad que era frustrante querer enseñarles y tratar de hacer entender a un grupo que realmente no quiso por nada del mundo entender el beneficio magnífico que es la utilización de este catéter PICC. Y con mucha pena, porque en realidad el hecho de colocar un catéter epicutáneo, sea donde sea que lo coloquemos, implica una enorme responsabilidad, y siempre estamos pensando, ¿y qué habrá sido? Vamos a llamar por teléfono. Llamamos por teléfono y nos damos con la triste sorpresa que al cabo de 7 días le quitaron el epicutáneo y estaban solicitando colocarle otro. Entonces, un mal manejo, un mal uso, y se le retira porque se había obstruido. Lógicamente, ese catéter se iba a obstruir sí o sí en cualquier momento, y más bien que todavía duró unos días, ¿no? Porque el mal uso, el mal manejo del catéter nos evita, ¿no? o nos pone en estas circunstancias donde tenemos que luego estar invadiendo cada vez más a nuestros pacientes, porque en ocasiones no podemos colocarlo en una primera, tenemos que pincharlo una siguiente vez, ¿no? Entonces es ocasionarle también pues dolor al paciente, y el familiar se frustra, y esas escenas dramáticas son las que nosotros como personal profesional tenemos que evitar. ¿Cómo se detecta la rotura del catéter? En pacientes adultos, de repente, si tenemos un catéter colocado en un paciente pediátrico, si notamos cambios de coloración, cianosis distal, sin causa aparente, es muy posible que esté relacionado con una rotura del catéter, pero que además ha tenido antecedentes de que ha habido un mal manejo, que hemos utilizado de repente jeringas de menor tamaño, o que ha habido pinzamientos, o que estoy utilizando presiones mayores a 2,900 o más de 1,200 milímetros de mercurio para lo que es presiones necesarias o permitidas en los catéteres epicutáneos. Entonces es muy posible de que esté relacionado con una rotura del catéter. A diferencia de un paciente neonato, en un paciente neonato no es tan fácil detectarlo, a menos que yo lo someta a una placa radiográfica, o en su defecto, si
hubiera este tipo de situaciones de un mal manejo, el catéter se obstruyó y de pronto estoy pasándole y tratando de pasarle y de pronto, bueno, se permeabilizó maravillosamente, pero no me di cuenta de que el catéter internamente se rompió, ¿no? Y pasa al trayecto vascular, pero no me di cuenta. Y de pronto solamente es detectable con la placa radiográfica, ¿no? Bien, entonces los signos con los que yo podría alertar la posibilidad de una rotura de catéter epicutáneo van a estar en lo que es la migración del dispositivo. Se puede observar esto en la placa radiográfica y de hecho ya en alguna ocasión hace muchos años, esto no es muy frecuente, pero por esa razón es tan importante conocerlo, porque de esta manera podemos evitar este tipo de situaciones. Ya hemos tenido nosotras una experiencia, una muy mala experiencia por cierto, y a cualquiera le puede pasar, o sea, no hay necesidad de ser muy diestro y conocer mucho, importa sí, porque nos va a ayudar a prevenir. Lo que no pasa en años, pasa en cuestión de segundos. Y aún cuando yo, por mucho que sepa, por mucho que estudié, por mucho que me capacité, estuve en toda la capacitación del programa de perfeccionamiento, los 6 meses, los 7 meses, pero aún eso, yo decidí ejercer mayor presión para solucionar un problema de obstrucción, y de pronto no me di cuenta de que el catéter se rompió y se desplazó. Esto puede pasar. Entonces yo lo puedo corroborar con la placa radiográfica y obviamente tengo que comunicar inmediatamente al médico para ver ya la siguiente posibilidad de la extracción, que eso normalmente se hace ya de manera quirúrgica, ¿no? Entonces, otro es además también presencia de fugas en el lugar de la inserción. Yo puedo ver rebozo y aun cuando estoy tratando de verificar y hacer un pequeño lavado, pareciera que pasa, pero no me estoy dando cuenta que ya está manchando mi apósito, hay humedad y esto lógicamente es producto de que el catéter está roto, ¿no? No solamente la rotura vamos a relacionarlo con el desplazamiento, sino también con los piquetes que puedan tener, los pequeños orificios que puedan tener, y ya no me sirve. Un catéter picado es un catéter roto, entonces ya no sirve este catéter y tengo que inmediatamente retirarlo. Una manipulación excesiva, como ya lo hemos mencionado, o clampajes reiterativos, ¿no? Entonces esto finalmente me va a conllevar a tener que sopesar, ¿no?, la posibilidad ya de retirar un catéter que está pues no mal utilizado. ¿Cuál es el PIC fracturado? ¿Cómo yo lo puedo detectar? Yo detecto el PIC que se ha fracturado siempre que haya, de repente puedo observar en la zona de la inserción que está ya inflamada, ¿no? O hay dificultad en el lavado y la retirada del catéter porque hay cierta resistencia. Y cuando se hacen lavados, inclusive el paciente ya se molesta, se fastidia, llora, ¿no? Entonces, las 12 recomendaciones importantes para prevenir nuestra rotura del catéter, tenemos que hay que evaluar la posibilidad, si es un paciente un poco más grande, de repente evaluar la posibilidad de una analgesia, no necesariamente analgesia farmacológica, de repente podríamos utilizar la analgesia no farmacológica para poder ayudar, ¿no? Evitar la retracción del catéter epicutáneo cuando la aguja está introducida, eso ya se los he mencionado, entonces esto lo tenemos nosotros que evitar. Yo tengo que estar muy consciente de cada uno de los pasos en la introducción para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Se recomienda, por supuesto, ahora estamos trabajando una técnica prácticamente a ciegas, que solamente yo detecto la punta del catéter bien ubicada con la placa radiográfica, pero ya se están utilizando los medios, ¿no?, tales como la ecografía, para poder tener una introducción más segura, más específica, más directa. Si ustedes tienen esa posibilidad, entonces pues se utiliza ese recurso.
La fijación, por supuesto que es sumamente importante. Un catéter mal fijado es un catéter que se va a movilizar, se va a desplazar, se puede acodar y con el riesgo, por supuesto, de que al acodarse puede generar mayor presión y se pueda picar, se pueda romper, ¿no? El uso de las jeringas mayores, ¿no? Una jeringa de 10 centímetros que es lo ideal porque ya saben que mayores jeringas, menor es la presión. Administración de medicamentos de manera lenta y obviamente no estamos acá considerando una administración en stat, ¿no? En bolo, sino a través del uso de un equipo, ¿no? De una bomba. No lavar el PIC si se encuentra resistencia, porque si yo estoy pensando en lavar, tratando de desobstruir, yo tengo que, antes de hacer todo esto, pero me está generando mayor presión, hay alarma que me indica que hay obstrucción. Cuando yo trato de nuevamente renovar, ¿no? De resetear, nuevamente me genera presión. Entonces yo estoy generando y quiero hacer un lavado porque probablemente quiero comprobar que ese catéter está permeable y de pronto no me di cuenta que el catéter se ha desplazado, se ha acodado, no lo he fijado bien, porque es posible de que la fijación ya no esté tan segura, ya no esté tan firme, haya habido levantamientos y este catéter se está movilizando y se ha acodado. O simplemente no pasa eso, hay una muy buena fijación, pero el paciente dobla el bracito porque hemos hecho la colocación justo en la fosa antecubital. Por lo tanto, al hacer el bebé este movimiento, acoda y es muy posible de que haya este tipo de situaciones en que le va a sonar la alarma. Por lo tanto, simplemente con movilizar el miembro, ¿no? Y posicionándolo fisiológicamente, vamos a evitar ello. Así también tenemos no emplear soluciones que contengan alcohol para limpiar el catéter, ¿no? Una solución alcohólica o alcohol al 70%, un alcohol isopropílico al 70% no podría utilizarlo, ¿no? Aun cuando de repente sí es un antiséptico de repente seguro, pero más seguridad si voy a hacer un mantenimiento de mi catéter, me conviene más utilizar, ¿no? La clorhexidina. La punta del catéter debe de estar en vena cava superior y tratar de considerar que la punta debe de quedar pues no flotando. Y esto solamente lo voy a corroborar utilizando pues estos medios diagnósticos, ¿no? Utilizando la ecografía, porque con eso sí hay seguridad total. No de repente, si yo estoy utilizando una técnica ciegas, de repente ahí sí hay un poco más de dificultad. Pero si yo tengo la colocación, la punta del catéter en vena cava superior o en vena cava inferior, lo más seguro es que esté justo en el centro. Si yo tengo posiciones inadecuadas, lo más seguro es que este catéter no esté en el centro mismo del trayecto vascular, sino que se pegue contra la pared del vaso y esto también no es adecuado. Además, también debemos de no emplear mayor fuerza ni generar tensión, ¿no? Y es importante, como ya les he mencionado, la experiencia. Con respecto a la embolia gaseosa, nosotros sabemos que la embolia gaseosa está en relación con la cantidad de burbujas de aire que puedan ingresar al trayecto vascular. Y cualquier dosis o cualquier cantidad de aire que ingrese al trayecto vascular ya es peligroso. Si es peligroso para un adulto, lo es más para un niño, porque imagínense ustedes, su trabajo circulatorio es realmente pequeño. Entonces, tenemos nosotros que tener muchísimo cuidado a la hora de administrar no solamente un medicamento, la colocación en sí misma del catéter, hacer el purgado adecuado, verificar que la línea de venoclisis o de la que va a ir conectada a la bomba realmente esté bien filtrada. Hay una serie de factores que nos van a ayudar a evitar la introducción de estas burbujas de aire.
Las causas de la embolia gaseosa, bueno, ya les he mencionado, la entrada de aire a través del acceso vascular abierto y a través de los sistemas también de infusión. La línea de infusión no es adecuadamente bien purgada, ¿no? Y generalmente las bombas de perfusión o las bombas infusoras detectan, ¿no? Trayectos de aire, porque, bueno, a veces se nos pasa, estamos en una cosa, estamos en otra cosa, tenemos gran cantidad de pacientes que atender y de pronto no nos dimos cuenta que la cantidad total del endovenoso ya se nos va a acabar y de pronto se nos terminó y va pasando y ya no pasa solución, sino empieza a entrar aire al trayecto de la línea. Gracias a Dios estas bombas detectan, ¿no? Pueden detectar. Pero ¿qué pasa si por allí la misma línea empieza a generar burbujas? Y hemos dicho que cualquier dosis o cualquier cantidad de aire es peligrosa para un neonato, para un prematuro, imagínense. Entonces es necesario que nosotros estemos siempre observando que estas líneas queden impecables, libres de cualquier burbuja de aire. Entonces, si no purgamos bien las líneas, es muy probable que tengamos esta posibilidad de insuflar o de inyectar aire al trayecto vascular, ¿no? Si además tenemos, de repente es posible que no solamente tengamos una sola línea, sino que además también hay otras alternativas, porque ya ustedes saben que con el catéter epicutáneo no tenemos solamente un solo lumen, tenemos hasta 2 lúmenes. Las que utilicen catéteres doble lumen, por ejemplo, ¿no? Porque entiendo de que hay algunas de ustedes que utilizan catéteres de 2 French de un solo lumen y que le añaden más bien una línea bifurcada para poder beneficiarse de la presencia del epicutáneo. Pero si tenemos, por ejemplo, un catéter doble lumen, o ya sea de que lo tengan uno y tengan que colocar o añadir un bifurcado, obviamente, si van a conectar o van a utilizar los dos, es porque hay no solamente una sola solución endovenosa que administrar, sino que voy a utilizar otras. De repente voy a utilizar solamente NPT, voy a utilizar lípidos, voy a utilizar dopamina, dobutamina, adrenalina, fentanilo, es decir, voy a utilizar una cantidad de bombas y ya las voy a ir colocando en la escalerita y no solamente utilizo entonces una línea, voy a utilizar 2. Al utilizar estas 2 con varia cantidad de medicación que va a pasar a través de líneas de infusión, es posible que también se vayan generando estas burbujas de aire. Tener mucho cuidado, tener mucha observación y como tiempo más que suficiente tenemos, porque quienes trabajamos en una unidad de cuidado intensivo, tenemos solamente 2 pacientes, 3 pacientes, a lo sumo 4. Si trabajamos en una UCI, lo más seguramente que es 4. Bueno, ya ustedes me dirán, bueno, pero en mi unidad de repente tengo hasta 5. Bueno, ok, pero no más de eso. Ustedes no tienen más de 6, 7, 8, 10 pacientes por vez. Entonces, es posible tener más cuidados, ser más minuciosas, tener vigilancia absoluta con cada uno de mis pacientes y observar y detectar con mucha anticipación, ¿no? Para evitar que éstas sigan progresando y puedan llegar al tracto vascular. También se ha observado la presencia de ingreso de burbujas de aire en intervenciones quirúrgicas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias para la salud? Estamos hablando de la embolia gaseosa, las posibles causas, los posibles síntomas de tener presencia de burbujas de aire en el tracto vascular es en pacientes que han podido manifestar situaciones, ¿no? de síntomas, sintomatología, mencionan ansiedad, ¿no? En pacientes de repente más pequeños no podemos nosotros ya visualizar disneas, problemas respiratorios. En pacientes más grandes, dolor torácico, agitación, desorientación, ¿no? La respiración inclusive manifiestan una dificultad para poder respirar cuando no hay motivo aparente para que presenten ello. Entonces tenemos que considerar que es posible que haya esta situación.
Los signos clínicos: taquicardia, taquipnia, alteración del nivel de la conciencia, hipotensión, soplo cardíaco, pérdida repentina inclusive de la conciencia. Entonces miren ustedes, aquí tenemos una imagen en la que podemos ver aquí una pequeña, minúscula burbuja de aire, ¿no? Entonces, realmente esto es impactante, sí es muy impactante, porque esta burbuja de aire puede ocasionar gran daño. El acúmulo de burbujas de aire finalmente puede conllevar, ¿no?, a una situación más crítica en el paciente. Entonces, para prevenir, ¿no?, algunas estrategias que vamos nosotros a utilizar de manera preventiva y para poder garantizar sobre todo un tratamiento óptimo de manera segura, es que vamos a tratar de combinar algunas situaciones, algunas actividades, algunas estrategias para que podamos evitar ello. Entonces, para evitar este riesgo, lo importante es primero preparar a mi paciente, seleccionar el miembro con el que yo voy a trabajar, si le voy a colocar una vía periférica, que estamos hablando acerca de la colocación de catéteres epicutáneos, entonces hacer una selección ideal del miembro al que yo le voy a colocar el catéter, ¿no? Y durante la inserción colocarlo en la posición adecuada y sobre todo tratar de bajar un poco el bracito a nivel del corazón, por debajo del nivel del corazón. De esta manera también estamos favoreciendo y evitando esta circunstancia. La posición de Trendelenburg o de cúbito supino también es muy favorable para evitar la embolia gaseosa. Estos conexiones Luer-Lock, ¿no? Y las Luer-Lock ya sabemos de que son precisamente las que tienen esta parte final en la que vamos a poder ajustar mejor, a diferencia de las Luer-Split que vienen con un pivot en punta y que podría, ¿no?, escapar, fugar, si sobre todo hago presiones o genero mucha presión, puede estallar y puede desarticularse. Este tipo de conexiones son mucho mejores y muchos de nosotros contamos con ello. Si no lo tuviéramos, entonces tratemos de asegurar lo más posible. Ahora, tampoco se trata de generar demasiada presión de tal manera que cuando le tenga que hacer el retiro no puedo ni siquiera voltearlo, ni doblarlo, ni hacer un giro porque está tan asegurado que no me permite. Ahora, también tenemos que considerar el tipo de material con el que está fabricado el Luer-Lock, porque en algunas ocasiones hemos tenido Luers que son casi como un tipo acrílico y el hecho de generar presión hace que se quiebre y no lo detectamos. No nos damos cuenta que en el momento que utilizamos esta conexión y lo empatamos al catéter epicutáneo y le hemos generado tanta presión, se quebró y ya no está cumpliendo su función y de hecho pone en peligro el buen uso del catéter epicutáneo, porque al quebrarse va a empezar a gotear y gotea y solamente hasta la siguiente manipulación me doy cuenta de que el bebé está en una piscina, ¿no?, de NPT o de solución de dextrosa, de lo que sea, ¿no?, porque no hemos detectado, no nos dimos cuenta que ejercimos demasiada presión y el Luer-Lock está quebrado. Los tubos de perfusión con fugas además también deben de cambiarse. El hecho de que yo tenga un sistema de venoclisis, ya sea simple o ya sea el que vamos a conectar para la colocación en una bomba perfusora o infusora, no significa que sean perfectos. Tengo que asegurarme de que esta línea está en óptimas condiciones de ser utilizada. Durante el tiempo que tengo trabajando hemos detectado muchas líneas que vienen dañadas, vienen picadas. Entonces tenemos que tener mucha precaución, inmediatamente cambiarlas y inclusive ya dar parte para ponerse en contacto con quienes proveen estos equipos para que nos hagan los cambios o tengan pues no un mejor manejo, porque algo está pasando cuando tenemos una cantidad grande de equipos picados,
cuando no están dentro de su tiempo de vigencia, es decir, estamos en tiempo de vigencia y vienen picados, significa que algo está pasando en el proceso de fabricación. Por lo tanto, ya esto escapa a de nuestras manos, pero sí lo tenemos que comunicar y tenemos que ponernos en contacto con el proveedor. Los regímenes de infusión también, cuando tenemos que administrarlos, se nos acomoda de repente hacer este tipo de colocación de la línea. Miren ustedes el quiebre que tenemos, que es como un sistema de sifón, ¿no? Porque hay una gradiente, ¿no?, que aproximadamente de 20 centímetros que me va a permitir evitar que estas burbujas de aire ingresen. Lo que va a hacer es que se van a quedar atrapadas y van a empezar a, por gravedad, ir subiendo hacia arriba. Bueno, ya hemos hablado acerca de los tipos de infusiones que son alternativos o que tenemos más de una. Esta es una parte interesante de esta ponencia porque seguramente muchas de ustedes trabajan también con filtros, ¿no? Entonces, acá nos evitamos todo el temario de la embolia gaseosa cuando utilizamos estos filtros. Si los tenemos a disposición, maravilloso, porque al hacer el empate entre el paciente y la línea, este filtro me va a atrapar todas las burbujas de aire y me va a hacer un ingreso limpio de la infusión que yo deseo administrarle a mi paciente y va a llegar sin ningún tipo de burbuja. Además, no solamente atrapa burbujas, sino que también tiene un sistema antibacteriano que permite capturar también partículas, ¿no? Si es que de repente por ahí se nos escapó una micropartícula de una ampolla que hemos utilizado, para poder hacer nuestra preparación, ¿no? Es posible que estos filtros puedan atrapar no solamente burbujas, sino todo este tipo de bacterias y partículas. Bien, entonces con esto hemos terminado esta primera parte y inmediatamente, Nelson, pasamos por favor a la siguiente PPT, por favor, Nelson. A ver, vamos a dejar de compartir y por favor, Nelson, si me ayudas.